Vamos a empezar con los pocos alumnos que están. Un gran problema de esta facultad es la falta de compromiso que tienen los alumnos para con la carrera. Pero eso ya algún día se solucionará. Pasados tantos años y cada vez es peor. En fin, para mí lo que están son, y lo que no están, mejor ni hablar. Voy a empezar con dos casos. El tema es injuria renal aguda, ahora conocida como lesión renal aguda. Así cambian los nombres según los consensos. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y antiguamente se llamaba insuficiencia renal aguda. Primer caso. Es una enfermedad bastante aguda, 2 días. ¿Qué tiene? Dolor lumbar, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos, o sea, síntomas digestivos, y hematuria franca. Un alumno que me diga, ¿qué está pensando? Que levante la mano y diga, ¿qué estoy pensando? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo como alumno ya tuviera diagnóstico. Infección renal alta. Muy bien, doctora, excelente. Es la triada, pues. Dolor lumbar, fiebre, escalofríos, con o sin molestias urinarias bajas, disuria, colaquiuria, tenemos más síntomas autónomos, náuseas, vómitos, ansiedad. Ahora, ¿quién me dice por qué la hematuria? Porque la pielonefritis aguda no explica la hematuria. ¿A qué se debe la hematuria? Si tiene 2 días. Sin conocer los datos del paciente, si es varón o mujer. Sin eso, ¿cuál sería la causa de esta hematuria? Como le digo, una hematuria macroscópica. Probablemente sea urológica, no glomerular. ¿Cuál sería la causa? La causa más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente? Infección. ¿Cuál? Infección. Litiasis. Siempre, ustedes cuando hacemos medicina, lo primero que tenemos que pensar es según el criterio de frecuencia y después ya viene lo demás. Porque si no, ¿cómo voy a plantear? ¿Por dónde voy a empezar? Empiezo por lo más frecuente. Ya, por ejemplo, si es una mujer que tiene más de 50 años y que viene con una pielonefritis aguda y tiene hematuria franca y ya bajó de peso, tengo que pensar también a descartar. Y ahí se aplica ese descartar que no se sabe utilizar. Todo el mundo quiere signo de febril, descartar, y no tengo diagnóstico. Yo como médico tengo que tener un diagnóstico. Ustedes como alumnos tienen que tener un diagnóstico que va a la cabeza. Y eso no es a descartar, eso es a confirmar. Así que les sugiero los que utilizan ese D/C, descartar, que solamente lo conocen. Utilicen por favor el A/C, a confirmar. Como dijo un docente, y nunca me he olvidado, el primer diagnóstico no se descarta, se confirma, gran verdad. Yo trato de transmitir eso. Así que podría ser urolitiasis, criterio de frecuencia o nefrolitiasis, a descartar, en el caso de la mujer que le he dicho, de la paciente, cáncer de vejiga. Y cáncer de vejiga metastásico, de repente un cáncer de útero, de cervix, que lo hemos visto varias veces en la Fundación de Mujeres, y es una pena estar diagnosticando cáncer, que cada vez está en aumento. Es una pena. Veo los exámenes de laboratorio. Ahí en mi sector de la sala utilizamos, para los que conocen el 2 de mayo, conocen la sala San Andrés, tengo yo cuatro páginas que son hojas de monitoreo, que lamentablemente el departamento no ha aceptado. No sé sus razones tendrá, pero yo lo utilizo, que me ayuda muchísimo, y me ayuda muchísimo también al compartir con los alumnos, al momento de interpretar la parte del diagnóstico, porque estamos haciendo semiología. Se entiende que semiología es un diagnóstico eminentemente clínico, pero eso ya no existe. Un diagnóstico eminentemente clínico ya no existe en esos tiempos. Y es por eso que ustedes ya han visto que sus docentes le muestran los exámenes de laboratorio, le muestran las imágenes, porque es necesario. Si no, si el diagnóstico es clínico, ¿cuándo vas a saber que estás en lo correcto? Tendrías que estudiar medicina interna. Y es una pérdida de tiempo. No, el alumno tiene que saber si está en lo correcto, y para eso están los exámenes auxiliares, pero con su nombre lo dice, son auxiliares. Yo no voy a partir mi presión diagnóstica de exámenes auxiliares. Yo parto evidentemente del criterio clínico epidemiológico.
está la afiliación, están los antecedentes. Eso se llama diagnóstico clínico epidemiológico. Y luego parte a la parte de laboratorio. Y lo que estamos viendo acá es una zoemia. Ha aumentado la creatinina y ha aumentado la urea. Y si dividimos, es un momento lento, si dividimos 71 entre 1, el valor es menor de 40. ¿Qué importancia tiene eso? Es una primera guía, entiendo yo. Si el aumento de la creatinina y la urea, y yo divido urea entre creatinina, y es menor de 40, eso me puede estar diciendo que el daño es intrarrenal. En cambio, si el aumento de la urea, la relación urea-creatinina es mayor de 40, es renal. Ahora tú me preguntas, ¿y qué tan certero es eso? No es el mejor criterio. Pero, compañeros, es lo que tenemos a la mano. Acá, por ejemplo, si yo me guío en esto, digo, ya, la paciente tiene el paciente una lesión renal aguda, intrarrenal, daño renal. Y sin embargo no me dice así. ¿Y cómo yo sé que no es así? Por la secuencia, ¿no? Tengo una curva acá mental. ¿Qué pasó después? El día siguiente ya estaba normal. En el límite superior, en todo caso. La urea estaba normal. 3 días después aumentó un poquito. Y 3 días después empezó a... Esta curva, el descenso, me está indicando que esto es prerrenal. Porque una interrenal no se normaliza de esa manera. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Si le pongo esta relación y le doy la secuencia que se está normalizando, por la relación ustedes marcarían daño interrenal. Pero por la secuencia, ¿cuál es la respuesta? Es prerrenal. ¿Ves? Está el truco. Alguna vez he hecho la pregunta y algunos alumnos han caído. La idea no es hacerlos caer, la idea es que aprendan. Caso número 2. Entramos a otro rubro. En el caso número 2. Es un paciente que tiene clínica, vean la clínica, disnea progresiva, disnea molerosa solamente ha progresado, con dolor precordial tipo anginoso. Ortopnia, ustedes recuerdan que es el síntoma principal de insuficiencia cardíaca izquierda. Por supuesto que hay, digamos, diferencial, el paciente con asma descompensado puede tener ortopnia también. Pero en este contexto, si veo que tiene disnea moderada, de repente progresiva, que tiene ortopnia y además edema en miembros inferiores, ya tengo el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es mi diagnóstico? Por lo menos el síndrome. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Insuficiencia renal crónica. No, si tiene ortopnia. Lo que has aprendido en capítulos anteriores. Ya no insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí yo? Sin conocer los datos del paciente, puedo decir que tiene insuficiencia cardíaca crónica. Revisada, porque es un episodio actual de una semana. Y además, el que tenga dolor retroesternal, la angina, ya me está diciendo que probablemente la causa sea cardiopatía isquémica, ¿no? Y es más, hasta yo tengo que descartar, empleando la palabra descartar, Zika. Este paciente, dependiendo cuántos años tiene, qué factores de riesgo, descartar una angina estable, incluso un infarto de miocardio, pero necesitaría más características de ese dolor. Ahora, estoy planteando eso. La doctora dijo hábilmente, muy bien doctora, ella dijo que esta congestión puede ser producto de una enfermedad renal crónica. Excelente. Claro que sí. Es más, un paciente con RC avanzada, descompensada, puede tener edema agudo pulmonar. Va a necesitar ventilación asistida. ¿Y por qué? Porque hay retención de líquido, hay sobrecarga de líquido. Ahora tú me dices, pero ¿la RC va a producir insuficiencia cardíaca? Claro. Pero tú me preguntas, ¿pero qué? ¿La RC produce daño en el corazón? No, yo te diría,
que es poco frecuente, pero sí puede producir. Y ahí se llama el síndrome cardiorrenal, que van a estudiar en medicina interna. Síndrome cardiorrenal, poco frecuente, pero puede darse. Así que, otra vez, valiéndome el criterio de frecuencia, a propósito de lo que dijo la autora, yo digo, ya, esta insuficiencia cardíaca descompensada puede ser por uremia, por la RC. ¿Y cuál sería la causa? Ustedes me dicen, sobrecarga hídrica. ¿Tiene cardiopatía? No, pero está sobrecargado ese corazón. A descartar, otra vez empleo la palabra descartar, cardiopatía urémica. ¿Qué más? Pericarditis urémica. Todo lo que ustedes ya están estudiando en este capítulo. Y veo también hay aumento leve de la creatinina y de la urea también. Si veo la relación, es mayor de 40. Apenas un poquito mayor de 40. Como te dice, es una lesión renal aguda prerrenal. Entonces me pregunto, ¿la insuficiencia cardíaca puede producir una injuria o una lesión renal aguda prerrenal? La respuesta es sí, lo vamos a ver en un momento. Y luego después, acá no ha remitido tan rápidamente como esperábamos. Trepa a 1.6, sigue con 1.6 y así se mantiene y empieza a disminuir. Ahora, esto, compañeros, esta injuria renal aguda se puede convertir en enfermedad renal aguda, en ese caso. Y ahí van a tener una persistencia de los valores elevados de creatinina y de urea. Lo primero que voy a hacer cuando un paciente tiene síndrome urémico, que eso lo ven mucho más detallado cuando hacen RC. Yo antes dictaba la clase de RC y después me pasaron a lesión renal aguda, no tengo ningún problema, yo puedo dictar las dos clases. Pero cuando pretendo enfocar la uremia, síndrome urémico, por ejemplo, como cuando acá dice síntomas de uremia, ¿quién me dice cuáles son los síntomas de uremia? Tú te das cuenta, el paciente está urémico, hay que ver la urea y creatinina. ¿Qué síntomas de uremia más destacados? ¿Qué sistema? ¿Trastorno del sensorio? Muy bien, doctora, pero permíteme corregirte algo. Veo que tienes mucho interés salir adelante en la medicina, eso me gusta mucho. Cometemos el error de decirle sensorio, es conciencia, porque sensorio viene de sentidos. Se estaría diciendo trastorno de los sentidos. Mejor sería trastorno de conciencia. Una sugerencia. Claro, el paciente está confuso, el paciente está con trastorno del comportamiento, de la conducta, como si fuera psiquiátrico. Empieza a hablar incoherencias o hasta te insulta, gajes de oficio. Tiene una encefalopatía urémica. O después queda como dormido y puede llegar al coma. Ese es el número 1. Trastorno del estado de conciencia. Número 2, ¿qué más? Para darme cuenta. Muy bien, doctor. Tiene síntomas digestivos, náuseas, vómitos. ¿Qué más? Prurito. Y eso es, de náuseas y vómitos es bastante destacado. Prurito también. Prurito generalizado. ¿Qué más? Lo de acá, lo que vimos en antes, disnea. Está congestionado. Puede tener también en la piel que equimosis, petequias, porque la uremia puede llevar a trombocitopenia, la uremia puede llevar a coagulopatía, a equimosis, incluso a hematomas. Entonces, en ese contexto clínico, yo planteo, mi paciente que tiene uremia. Entonces ahí yo tengo que ver si me parece que fuera agudo, lesión renal aguda, la I está de más, o la RC, enfermedad renal crónica. Entonces vamos a ver cómo diferenciamos. Primero, anemia. Los que van a tener anemia son los pacientes con RC. Pero yo les puedo preguntar, ¿todos los pacientes con RC van a tener anemia? ¿Qué dirían? No, pues no. ¿De qué va a depender? Del estadio. Pero va a haber un estadio cuando el filtrado glomerular está por debajo de cuánto, que ya sí o sí. Todos o casi todos tienen anemia. ¿Debajo de cuánto? ¿De 60 o de 30?
de 60, a partir de estadio 4 o 5. De 60 es estadio... 4. No, un poquito. La 65. 3. Menos de 30 ya es 4. Si es menos de 30 ya todos tienen anemia. Así por si acaso, haciendo esa aclaración, RC no es igual a anemia. Porque RC estadio 1 y 2 pueden no tener anemia y no pasa nada. Pero también hay otra cosa. Que la anemia es... ¿Qué tan frecuente en nuestro medio anemia? Lamentablemente es frecuente. La mayoría de nuestros pacientes en hospitalización o en la consulta externa tienen anemia. Y es una anemia carencial. Es una anemia carencial, que eso es mentira, que con 10 soles hay sopa, segundo y postre, hasta con carne roja. Mentira. Esas son las consecuencias. Anemia carencial es frecuente. Entonces yo le digo, tengo un paciente que tiene una incuria renal aguda, pero tiene anemia. ¿Puede ser eso? Claro, porque la anemia ya es de otra etiología. Tengan presente eso. Ahí se entrecruza. La alta prevalencia de anemia que tenemos se entrecruza con el problema agudo que es la lesión renal aguda. Así que eso va con asterisco, por si acaso. Todo lo que tengo que hablar, porque sería muy fácil decirle, ¿no? Ya, hay anemia, RC. No hay anemia, lesión renal, no es así. Así que ya les he explicado. La sintomatología urémica, todo lo que han manifestado ustedes, es más destacado cuando es agudo. ¿Por qué? Porque el paciente no ha desarrollado tolerancia. En cambio, con el RC está de lo más tranquilo. No tiene ni náuseas ni vómitos y la creatinina está aumentada significativamente. Si tengo todavía más dudas, lo que se hace es un barrido ecográfico, se pide una ecografía renal, porque en RC la longitud del riñón está disminuida. ¿Y cuánto es eso? Menos de 10 centímetros. La corteza está adelgazada. ¿Cuánto es eso? Menos de 30 milímetros. Sin embargo, hay excepciones, claro que sí. Medicina no hay absoluto, nunca ni siempre no funciona la medicina. Nunca ni siempre no funciona, acuérdense de eso. O como dicen los internos, cuando no saben la respuesta, hábilmente los internos dicen, en medicina todo es posible. Y no se equivocan, tienen razón, pero es una respuesta que no convence para el interno, que no lee, no quiere leer. ¿Quién me dice? Excepciones. Tiene RC, pero riñones grandes. Excepciones. RC con riñones grandes. Porque en RC los riñones tienen que estar pequeños. Pero hay excepciones de RC avanzada. Ojo, RC avanzada, por lo menos estadio 4 para abajo, para arriba, y con riñones grandes. Piensen. Glomerulopatía hipertensiva. Otra, pero que el riñón aumente de tamaño. Vamos, piensen. Lo que se pide, y en la pedagogía moderna, es el pensamiento crítico del alumno. Ese alumno que pone en jaque al docente. Que de vez en cuando hay algunos que hacen preguntas y lo ponen en jaque, pero no tengo ningún problema. Y el profesor tiene que ser honesto y saber decir, no sé. No sé, pero mañana lo sé. Como decía un docente, no te sientas mal. Hoy día no sabes. No hay problema. Pero si mañana sigues sin saber, ahí sí tenemos el problema. Eso, no tienes garra. Si me preguntan, me siento mal. No sé. O al menos cuando era alumno, ¿no? Me preguntaban, o residente también. Me preguntaban, no sabía, me sentía mal. Entonces iba a leer. Una vez estaba tan furioso con un asistente, siendo residente, que me quedé leyendo, ustedes les ha pasado a ustedes, leyendo, y ya eran las 6 de la mañana. A veces ocurre eso, cuando te gusta lo que estás haciendo. Ahora, no hay que agarrar por costumbre eso, ¿no? Porque si no, el cuerpo pasa factura. Cuando hay hidropatía obstructiva, los riñones aumentan, hidronefrosis. Pero tiene RC avanzada, claro. En los pacientes que tienen artritis reumatoide crónica, que tienen o bronquiectasias infectadas o tuberculosis pulmonar, ¿qué tienen en común? Infección, sobre todo las dos últimas, infección supurativa.
Eso que debe llevar riñones grandes por una enfermedad infiltrativa. ¿Cómo se llama? Y la lengua no se puede infiltrar. La lengua va a estar así, como el hipotiroidismo primario, macroglosia. Y es una causa de síndrome nefrótico. Han revisado ya seguramente síndrome nefrótico. Amiloidosis. Amiloidosis también, riñones grandes. Linfoma. Y una más, ya tenemos hidronefrosis. Cuando hay historia, la mamá, la abuela han tenido problemas de nefritis. Riñón poliquístico, también grandes y puede llegar a enfermedad renal crónica. ¿Qué tenemos? Para recordarnos, RC avanzada con riñones grandes, hidronefrosis, amiloidosis renal. Linfoma también. ¿Qué más? Linfoma. No, riñón poliquístico. Ah, ya. Riñón poliquístico son los dos riñones. Y una más, que salió rapidito. Esto es cuando ya el médico conoce su negocio. El negocio de lo hice yo, sino un colega en mi sala. Una mujer diabética de 50 y tantos años y que está llevando por RC avanzada, grado 5. RC avanzada, grado 5. ¿Ya? 4 ya, grado 4. De 4 y 5. ¿Pero qué pasa? Bueno, se documentó, tenía la urea que tenía aumentado, pero ¿qué pasa? Que se le hace la ecografía renal para verificar que efectivamente al ser una RC avanzada los riñones deberían estar pequeños. No, los riñones no estaban pequeños. Los riñones estaban no grandes, pero tamaño normal. Caramba, dices, ahí te pones a pensar. Algo que no cuadra, que no encaja. Yo veo en medicina los diagnósticos, al menos desde mi punto de vista, es como armar un rompecabezas. Así lo veo yo. Estamos armando rompecabezas. Entonces hay una pieza que no encaja. ¿Cómo es posible que siendo una RC avanzada, los riñones sean tamaño normal? ¿Diabetes produce eso? No. Diabetes es en el primer estadio, cuando no hay RC aumenta el tamaño, pero no en esas instancias. Entonces, eso que te estaba diciendo, te estaba gritando, busca otro diagnóstico. Haz diagnóstico diferencial. Eso te estaba gritando. Así que el médico tenía información, pensó en las causas y una que no he mencionado. Una causa es lupus. Lupus eritematoso sistémico produce RC avanzada por la nefritis lúpica, pero con riñones de tamaño normal. No tenía poliartritis. No tenía poliartritis, que es lo más frecuente. Ni el rash, incluso. Le pidieron las pruebas ANA y ENA, era LES. ¿Se dan cuenta? Siempre busquemos que haya un correlato adecuado. Si no hay un correlato adecuado, busca otra causa. Es como estaba explicando al grupo en la mañana, al grupo de práctica, una masa, rapidito. Tengo un paciente diabético y que tiene glomerulonefritis. ¿Bien? Diabético con glomerulonefritis. Y síndrome nefrótico incluso. ¿Qué pasa acá? Que yo por unidad clínica, eso se llama hacer unidad clínica. Si tiene glomerulonefritis, probablemente secundaria, y tiene diabetes mellitus, ¿cuál es la causa de esta glomerulonefritis? La enfermedad renal diabética. Fácil, ¿no? Pero la medicina, compañeros, no es tan fácil. Porque si no, todos seríamos eminencias. Con la medicina no es fácil. Nuestra obligación es hacer la medicina algo fácil. Por lo menos yo lo veo así. Yo que me dedico a escribir libros, trato de encaminar la información para que sea fácil para el alumno. Y ahí el alumno se está motivado para ampliar, porque siempre es bueno ampliar la información. Y le digo una cosa. Si tu paciente diabético con glomerulonefritis no tiene retinopatía, busca otra causa. Porque son dos microangiopatías que van de la mano.
enfermedad renal crónica y retinopatía. En los tipo 1, casi el 100% tiene retinopatía. En los tipo 2, el 75%, o sea, la mayoría. Así un criterio para buscar la etiología es cuando no hay retinopatía. Y el otro es lo que tanto se ha insistido en este curso, en semiología general. Ayuda también para el diagnóstico. ¿A qué me refiero? Al curso de una enfermedad. Si es un diabético, como compartí un caso que en 4 años ya estaba, paciente varón, estaba en ERC avanzado, o sea, en grado 5, ya para diálisis. Un diabético no puede ser eso. ¿Cuántos años, ustedes más o menos una idea, cuántos años el diabético con enfermedad renal crónica va a tardar para llegar a esas instancias de ERC grado 5? ¿Cuántos años creen? ¿Cuántos años? 10, 15. Claro, 15 a 20 años. Pero acá el paciente llegó en 4 años, eso no puede ser. Yo me digo, no, esto no es por diabetes. O llega rápidamente una proteinuria de 8, de 10 gramos por día. Así que el siguiente criterio es, si la proteinuria es rápidamente progresiva, piensa en otra etiología. Estamos hablando de diabético. Y si la disminución del filtrado glomerular es rápidamente progresiva, piensa en otra etiología. Más o menos, según recuerdo, el filtrado va disminuyendo 1 punto por año. De ahí saca su cuenta. Bien, con ese preámbulo que hemos hecho, vemos acá 2 círculos. Este es de la guía del CADIGO, una buena guía de enfermedad renal crónica. Acá hay 2 círculos: enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Ambos tienen una disminución del filtrado glomerular por debajo de 60, igualito. Filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por un punto 73 metros cuadrados de superficie corporal. La cuestión está en el tiempo. Si es menos de 3 meses, es enfermedad renal aguda. Y si es más de 3 meses, es ERC. ¿De acuerdo? Tenemos. Y se entrecruzan también los dos. Porque esto se puede convertir en esto, ¿no? Se entrecruzan. ¿Y dónde aparece la injuria o la lesión renal aguda? Por supuesto que va a estar más dentro de la enfermedad renal aguda. Pero también en la enfermedad renal crónica. Por eso que antes se decía, los nefrólogos colocaban enfermedad renal crónica reagudizada. Hasta hace algunos años se dejó, ya no hay nefrólogo que escribe eso. Lo que escriben ahora es enfermedad renal crónica más lesión renal aguda, los dos. Listo. Y la definición de injuria renal aguda es una disminución brusca del filtrado glomerular que incluye, pero no está limitada a enfermedad renal aguda. Puede estar también enfermedad renal crónica. Vamos para hacer reforzamiento con algunas preguntas. Esta pregunta del ENAM. Ahora resulta que ustedes, sin ser internos, van a hacer el examen de ENAM. La mejor manera de prepararse, compañeros, no sé, un consejo que les doy, no es meterse en una academia, en estas instancias. Porque están empezando medicina, no se mete en una academia donde le meten cirugía, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso ha llevado cirugía? ¿Acaso ha llevado ginecocétrica? No puedes, te están dando demasiado hueso para dar poca carne. Lo que tú tienes que hacer, y mi idea es que la misma universidad, la misma facultad, debería darte a ti las preguntas sistematizadas de ENAM. Estas son las preguntas de cardiología de estos últimos 15 años. Estas son las preguntas de reumatología de estos últimos 15 años, sistematizados incluso por año. Entonces tú vas a medicina interna, haces cardiología, te dan si sumas, para mí tienes que conocer no solamente a ENAM, sino al recetado médico. Y si no recuerdo, si no me cae la memoria, en estos últimos 15 años, ENAM más recetado médico son como 230 preguntas.
Entonces, ¿tú tienes la base o no? Claro, porque estás haciendo cardiología o no. Así que tienes la base para poder resolver todas esas preguntas. Y recuerda que cada institución tiene un estilo de preguntas. Tienes que aprender a resolver. La ENAD se parece mucho al recentado. Por eso son dos buenas fuentes compatibles. Si terminando tu capítulo de cardiología, ya has resuelto casos clínicos, porque casos clínicos estarán, un 60% son casos clínicos. Casos clínicos, has resuelto ya esas 230 preguntas. Y dime, ¿te estás preparando para el ENAD o no? Te estás preparando. Y es más, deberías buscar ayuda de tu docente de práctica. Tú tienes un problema con un caso clínico. Doctor, ¿me podría ayudar a resolver este caso clínico? ¿Qué más? Entonces hay que ser astuto, no pierdan su tiempo. Así que algo tienen que imaginar para conseguir esas preguntas. Por supuesto, yo siempre estoy llano a colaborar con ustedes. No tengo ningún problema. Pero vamos a hablar. Se define, es una pregunta de definición. Las preguntas de definición son pocas, pero acá tienen una pregunta de definición. Se define, es una pregunta ya anterior, pero ahora debería ser, se define injuria renal aguda o lesión renal aguda, como la disminución brusca, dijimos, de la función renal y la consecuencia que es la retención de agua, o sea, la alteración hídrica. Esta retención de agua, ¿qué va a llevar? A una hiponatremia hipervolémica. ¿A qué va a llevar? A congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, congestión pulmonar, y puede llevar un edema agudo pulmonar que se llama pulmón urémico. Y todo lo demás. Acá ha cambiado un poco. Esa es la clasificación de Akin que estamos utilizando hasta hace algunos años. 3 estadios de Akin. Tienen en el estadio 1, para el Akin, ¿cuál es el bemol, el punto flaco del Akin? Es que necesitas saber en cuánto estaba la creatinina del paciente antes de esta complicación. Si no se sabe, no se puede aplicar. Aumento de creatinina mayor o igual a 0.3 en menos de 48 horas, o más de mayor o igual a 1.5 o 2 veces sobre el valor normal superior. Esta es otra definición de oliguria. Conocemos como oliguria una disminución del volumen urinario en 24 horas por debajo de 460. Oliguria. Pero también es otra manera de saber si el paciente tiene oliguria, porque imagínense, llega el paciente de emergencia y vas a tener que medir la orina hasta el día siguiente para saber si el paciente está con oliguria o para demostrar que está con oliguria. No. Necesito unas horas nada más. Le pongo una sonda, una bolsa colectora. Si hay una diuresis menor de 0.5 mililitros por kilo hora, por lo menos 6 horas, el paciente está en oliguria. El 2, estadio 2, un aumento de 2 a 3 veces sobre el valor normal superior, y la oliguria por 12 horas. Y el 3, un aumento mayor o igual a 3 veces el nivel basal. Ahora bien, puede ser que de frente tengas el valor de creatinina. Entonces, un valor de creatinina mayor y 4 miligramos por decilitro, ¿qué te está diciendo? Que es así fácil, aquí 3. Ahora, tú me puedes preguntar, pero ¿y ese concepto de insuficiencia renal aguda ya no existe? Pues se están preguntando, ¿ya no existe? Sí existe, pero es acá. Compañeros, el AKIN 3 es insuficiencia renal aguda. Es como en RC, que deben haber tenido la clase de RC. La misma pregunta, seguramente le preguntaron al docente. Y el concepto de insuficiencia renal crónica ya no existe. Sí existe. Es RC estadio 5. A eso se llama insuficiencia renal crónica, por si acaso. ¿Qué es lo nuevo? Esto de acá. Esto de acá es lo que les he explicado ahorita. Yo no voy a repetir. Esos estadios de aquí, la descripción de cada estadio se mantiene.
Lo que se ha hecho es, se ha desglosado y ha aparecido el estadio 1S. ¿Qué es el estadio 1S? Que la creatinina y la urea están normales. Esa es la medicina moderna, compañeros. En la medicina moderna uno tiene que ser como un mago, uno tiene que predecir. Ese paciente va a desarrollar incuria renal aguda. Parece magia, pero no es magia, eso es medicina. Es más, yo a los internos del residente les pido que colaboren con los pacientes y al inicio de cada visita me presenten el New Score. El New Score es el riesgo que tiene un paciente de complicarse. Entonces, ¿cómo está el New Score de los 9 pacientes que tengo? Y aquel paciente que tenga más de 4, por él empiezo y le doy más tiempo. ¿Por qué? Porque está en mayor riesgo de descompensarse. Lo mismo acá, si tienen incuria renal 1S, urea y creatinina normales, pero por alguna razón se va a descompensar. ¿Y cómo sabes que se va a descompensar? Por los biomarcadores. Porque tiene biomarcadores positivos. ¿Qué biomarcadores? Los menciono. Cistatina C. La cistatina C es un biomarcador lejos mejor que la creatinina sérica. ¿Sabían eso, no? Cistatina C mejor que la creatinina sérica. La creatinina sérica no es un buen indicador de la disminución temprana del filtrado glomerular. ¿Lo sabían? La creatinina no aumenta en la medida, inicialmente me refiero, no aumenta en la medida que disminuye el filtrado glomerular. Me gustaría tener tiempo para explicarlo, pero pasaríamos acá más del tiempo que requerimos. Pero ya les dejo ese dato. Después se ha desglosado el AKIM 1 en A y B. A, biomarcadores negativos, y B con biomarcadores positivos. Y se ha desglosado el AKIM 3 también. Eso básicamente, si tiene biomarcadores negativos es A, y si son positivos es B. ¿Qué otros biomarcadores? N-gal, lipocalina, neutrófilo asociada a la gelatinasa, el TIM2, inhibidor tisular de metaloproteínas. Lo menciono porque ese va a ser, ustedes son la generación, compañeros, de los biomarcadores. Por eso, ya no es tanto la clínica. La clínica tiene su peso, pero no es suficiente. Eso ustedes tienen que dominar. Ustedes tienen que dominar la medicina molecular, porque eso les ha tocado vivir. Que son jóvenes, que están empezando, ustedes tienen que dominar eso. Y la medicina molecular, los anticuerpos moleculares, se están metiendo en todo. Tratamiento de hipertensión arterial, ya hay anticuerpos monoclonales. Estaba revisando ayer la criptoglucosis, también se han metido anticuerpos monoclonales. Diabetes mellitus, también. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les espera a ustedes. Y en buena hora, ¿no? En buena hora. Está en un momento muy interesante en la medicina. Y por eso, si no revisaron bien inmunología, ahora es el momento de volver a revisar sus apuntes, sus libros de inmunología. Bueno, y otros marcadores más que ya no los voy a mencionar. Y acá está más o menos el AKIM 1S, donde no hay daño renal, pero pues se puede convertir en 1B. 1B aumenta la creatinina, aumenta la urea, pero puede regresar, ¿no? Se puede normalizar, se puede resolver ya con biomarcadores negativos. Y 1A y 1B con biomarcadores. Así que entraron los biomarcadores a la clasificación de incuria renal aguda. Pero sigamos con lo tradicional. Si yo tengo un paciente que inicialmente he catalogado que tiene una lesión renal aguda por todo lo expuesto, lesión renal aguda, entonces tengo que aplicar esta tablita para ver si es renal o prerrenal. Y como le dije, ¿qué es lo que tenemos primero en la mano? Es la relación, pues. Urea y creatinina. ¿Qué dijimos? Mayor de 40 es prerrenal. ¿Por qué? Porque el túbulo, ¿dónde se resuelve la urea? En el túbulo contorneado proximal y no está dañado, entonces sigue resolviendo y la urea
va aumentando, lo cual no sucede cuando hay daño intrarrenal. ¿Qué otros, parámetros tenemos? El sodio urinario, mayor de 20 prerrenal, menor de 10 prerrenal, se ha movido acá, y mayor de 20 renal. Después el índice para caso renal, normalidad urinaria y sérica. Eso acá es interesante. En el examen de orina, en el sedimento, los cilindros que predominan, ese pregunta de examen, ¿no? Hasta eso pregunta. Los cilindros que predominan en una lesión renal aguda prerrenal son los llaninos, llamados entre comillas fisiológicos. Y los que predominan cuando hay daño intrarrenal son los granulosos, los granulares. Cuando tú estás manejando un paciente con incuria renal aguda, lo primero que tienes que hacer es convertirlo, si es oligúrica, en no oligúrica. Eso va a mejorar el pronóstico del paciente. Tienes que darle volumen, tienes que darle furosemida. De dos tipos, oligúrica, no oligúrica. Veamos esta pregunta. ¿Cuál es lo verdadero? Vamos a convertirlo al lenguaje actual. Caracteriza la incuria renal aguda prerrenal. Entonces voy viendo una por una. La A no tiene que ver. La B, esta me llama la atención. Pero ¿qué dijimos? Cuando es mayor de 1, ¿es prerrenal o renal? Renal. Renal, entonces esa no es. Sigo, el sodio mayor de 20 es intrarrenal. Intrarrenal. Menor de 20. Prerenal. Podría ser la respuesta, pero dependiendo de la bibliografía, porque La otra es menor de 10, otra bibliografía dice menor de 20, pero la que sigue es contundente. A veces tienes dos alternativas que pueden ser respuestas, pero una tiene más fuerza de verdad, y ese es inapelable. Es el mejor marcador. La expresión funcional del sodio es el mejor marcador para diferenciar entre las dos, si es prerrenal o renal. Vamos ahora, una vez que yo sé ya que es una lesión renal aguda prerrenal, supongamos. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan una prerrenal? ¿Se acuerdan que preguntamos inicialmente si mi insuficiencia cardíaca puede producir? Vamos a ver acá. Vean, hay varios mecanismos. Uno, pérdida de volumen absoluta, diarrea, sangrado, grandes quemaduras. La segunda, hipovolemia relativa, es decir, que el líquido se esconde, el líquido se redistribuye hacia el intersticio, hacia los espacios, puede ser el líquido en el espacio peritoneal. ¿Cuándo sucede esto? Síndrome nefrótico, cirrosis e insuficiencia, faltó acá insuficiencia cardíaca. ¿Qué tienen de común, compañeros? Síndrome nefrótico, cirrosis e insuficiencia cardíaca. ¿Qué tienen de común? En relación al aldosterona. ¿Qué tienen de común? Que en los tres se va a presentar hiperaldosteronismo secundario. ¿Y ese hiperaldosteronismo secundario a qué lleva? Lleva a hiponatremia hipervolémica y lleva a hipocalemia. Tercero, se pierde la autorregulación renal. Una situación de deshidratación, los riñones tienen que defenderse. ¿Y qué es lo que ocurre? En las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Qué pasa con la aferente? Se dilata. ¿Qué pasa con la eferente? Se contrae. Y hay medicamentos que van a anular esta autorregulación. ¿Qué medicamento puede contraer la arteriola aferente? Los AINES. ¿Qué medicamento puede dilatar la arteriola eferente? Los YECA, los ARA2. Es decir, si tienes un paciente que está tomando YECA o ARA2 y tiene diarrea, monitorízalo o suspende ese medicamento, porque le está quitando la autorregulación renal, o hidrata lo mejor, pues, ¿no? Pero no lo dejes así, ¿no? Porque si lo dejas así, deshidratado, fácil va a ser una lesión renal aguda. Por último, alteración de la microcirculación en sepsis. Sepsis es uno de los problemas más frecuentes que vemos en hospitalización. Estamos en Perú, el país de las enfermedades infecciosas. Rápidamente, glomerular, intersticial, tubular y vascular son los mecanismos que llevan a causa intrarrenal.
glomerular, primaria o secundaria. ¿Secundaria qué? Diabetes mellitus, a hipertensión arterial, a LES. ¿Cuál es la glomerulonefritis primaria en adultos más frecuente en el país? Podríamos decir membranosa, pero no es la membranosa. La membranosa es a nivel internacional, es un detalle. A nivel internacional, ¿cuál es? Membranosa, y que lleva síndrome nefrótico. Y a nivel local, Perú, es la focal y cementaria, por si acaso. Esa es la que predomina acá en el país. AINES, antibióticos beta-lactámicos, infecciones urinarias a repetición, terminan produciendo daño intersticial. Y en el examen de orina, ¿qué vas a buscar? Es un poco más complejo. En el examen de orina, ¿qué vas a buscar? Porque en el examen de orina hablamos de leucocitos, ¿no? Pero no hablamos, ustedes no ven como en el hemograma que hay un recuento diferencial. Pero en este caso, ¿qué tenemos que buscar? Eosinófilos en orina. Tubular, puede ser isquémica por deshidratación o tóxica por uso de sustancias de alto contraste o por aminoglucósidos. Una injuria renal, prerrenal, si no es por pérdida de volumen, si el paciente no es rehidratado adecuadamente, ¿en qué va a terminar? En una necrosis tubular isquémica. Y vascular ya son las vasculitis. Semiología general. ¿Cuándo sospechas en vasculitis en un paciente? Hagamos un poquito de semiología general. ¿Cuándo sospecho en vasculitis? ¿Qué está presentando? No esperemos a la reumatología. ¿Tu profesor te va a preguntar eso? ¿Edema? ¿Por qué viene? ¿Por edema? Ya viene por edema, ¿y qué más? El orín, ¿qué va a presentar? Hematuria. Típico de vasculitis, hematuria glomerular. ¿Y en la piel? ¿Telangiectasias? En la piel, lo que dicen púrpura palpable, o sea, petequias que se palpan. Las petequias no se palpan, ¿o sí? En cambio acá, las petequias se palpan es púrpura palpable. Entonces, ahí orientas. Y puede tener también disnea, que es el síndrome riñón-pulmón de vasculitis. Por eso, ustedes, cuando vean estos problemas, traten de hacer sus esquemas y poner cuáles son los síntomas más claves, como lo ocurre en la medicina, síntomas claves, signos claves que te van a orientar hacia un diagnóstico determinado. Tienen que entrenarse de esa manera. Esa es la clínica. Y por renal solamente menciono los cálculos que dijimos, tumores, y también los diabéticos, por ejemplo, la vejiga neurogénica, que produce retención urinaria. En los varones mayores de 55 años, el problema es de hiperplasia prostática benigna, etcétera, etcétera. Dejamos de lado esto. Vamos a este caso clínico para poder reforzar lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. Y esa pregunta de años anteriores. Mujer de mediana edad viene por una enfermedad aguda. Tiene diarrea intensa y por lo tanto deshidratación severa. ¿Tiene riesgo de qué? De hacer una injuria renal aguda, prerrenal. Cuando vean cómo le dicen diuresis menor de 0.5 cc por kilo por más de 100, ¿qué le están diciendo? Que tiene oliguria. O sea, no le ponen oliguria, sino le ponen de esta manera para que ustedes interpreten. La presión en el límite, la frecuencia cardíaca en el límite, tiene taquipnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No tengo más datos. Injuria renal aguda, prerrenal. Busco la respuesta, ¿dónde está? Esa de acá también lo he hecho a propósito. Otra manera de prepararse, de desafiar el cerebro. A nosotros, incluso a ustedes, más a ustedes creo, todos creo de estas varias décadas, nos han metido en el cerebro que para resolver preguntas necesito alternativas. Si no le doy alternativas al estudiante, se siente desolado, porque le han metido acá. Entonces, en la pedagogía moderna también está desaprender para aprender, y no es propaganda de una universidad que ha tomado eso. Hay que desaprender para aprender, y esa es una manera. Yo trato de hacer con los mismos residentes que hagan esta. No le muestren las alternativas. Se está jugando alternativas, es pésimo.
termino de leer el enunciado una sola vez, porque en el ENAM no hay tiempo. Yo leo una sola vez, nada más, me refiero en el momento del examen. Y yo digo que tiene el paciente, tiene probablemente una injuria renal aguda prerrenal. Esa es mi respuesta. Muestran las alternativas, la busco. ¿Qué letra está? Está acá en la B, que sería expresada con el lenguaje actual, injuria renal prerrenal. De todas maneras, veo las otras, los distractores, y me aseguro, por renal no es, glomerulofibrosis aguda tampoco, y RC menos. Listo. Esa debería ser la metodología para entrenar al cerebro. No vean alternativas. Como acá, por ejemplo, es un varón de mediana edad con injuria renal aguda por shock hipovolémico, ya son palabras mayores. Shock hipovolémico, debe ser por diarrea, supongo. Prolongado. Ojo, shock hipovolémico prolongado. Se parece al anterior, pero no es como el anterior. Yo te doy su rayo. Dice shock hipovolémico prolongado. Entonces, ¿qué sigo pensando en lesión renal aguda prerrenal o ya pienso en intrarrenal? Intrarrenal. Intrarrenal. Qué interesante esta pregunta, ¿no? Es sutil. Yo digo que la pregunta el enunciado es sutil. Palabra clave, prolongado. Si es prolongado y está chocado, es intrarrenal. Entonces veo las alternativas, si es que está. No, dice, ¿cuáles hallazgos indican necrosis tubular aguda? Y eso vimos que esta necrosis tubular aguda, ¿te parece isquémica o tóxica? Es isquémica. Como le dije, una injuria renal aguda, una deshidratación que no es resuelta, ¿en qué va a terminar? En injuria renal aguda, prerrenal se convierte en renal. ¿Y qué dijimos? Cuando es renal, en el examen de orina, ¿qué busco? Cilindros, en anuloso. Ya está. Los que no creían que eso preguntan. ENAM. Ustedes deben saber que el 50% de preguntas de ENAM y los centros médicos son fáciles, como esta. Hoy no sé qué tan fácil será esta, pero son fáciles. Ya el 30% muy grado y el 20% ya es difícil. Bueno, difícil dependiendo. Y ustedes preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué en ENAM, residentado, incluso en salud, el 50% de preguntas es fácil? ¿Por qué? ¿Le gusta gastar en papel? No, porque no quieren que los alumnos salgan jalados. Por eso deja mal a la institución. Entonces, para que no haya jalados, 50%, o sea que el examen en realidad se define con la mitad de preguntas. Porque todos, bueno, entendiéndose que tengan una preparación más o menos mediana, todos van a contestar ese 50% de preguntas fáciles. Lo demás no entra. Una más, paciente con cuadro de deshidratación severa, presenta volumen urinario de 10 mililitros por hora, está con oliguria, la creatinina aumentó a 2 miligramos, con probabilidad urinaria 1025, solo urinario está en 10, es para prerrenal. En las dosis más probables, injuria renal, prerrenal. Hacemos diagnóstico diferencial, no veo algo que le pueda hacer de competencia. Lo paso así por la razón de tiempo. ¿Qué ocurre cuando hay una depresión de volumen arterial periférico por una deshidratación? Se activan mecanismos neurohormonales, el simpático, sistema de renina-angiotensina y la vasopresiva. Todo esto, esta activación de estos mecanismos neurohormonales va a dar lugar a una vasoconstricción renal, una vasoconstricción periférica y retención de agua y de sodio. Nuevamente los marcadores, y eso sí, sin entrar en detalle porque no es parte de la clase, pero simplemente para motivarlos. Son los biomarcadores que les he mencionado. Pero ¿saben qué pasa? Que una de las virtudes de esos biomarcadores es que te dicen, impresionante, ¿dónde está la lesión? Decir, la lesión está en el túbulo contorneado proximal. No, la lesión está en el túbulo contorneado distal. Impresionante. ¿Cómo ha avanzado la medicina? Y eso, como les repito, tiene que ser el negocio de ustedes. Una más,
Eso es interesante. Es un adulto politraumatizado y que desarrolla una incuria renal aguda. Sin entrar en detalles, la cosa es que está politraumatizado y la creatinina aumentó a 6, o sea, está haciendo una insuficiencia renal aguda, con una urea también bastante alta. Y le pide una enzima. Pero antes de esa enzima yo me estoy dando cuenta, sin llegar a la enzima, si está politraumatizado y está haciendo una incuria renal aguda, ¿qué pensarían? ¿Que es prerrenal o renal? Prerrenal. Si está politraumatizado, hay daño muscular. ¿Prerrenal o renal? Intrarrenal. Intrarrenal. Sospecho una intrarrenal. ¿Por qué? Porque se forman pigmentos y esos pigmentos van a producir daño a nivel tubular. Y pide una enzima que es un marcador de daño muscular, que es la CPK, creatina hipoquinasa, está volando. Con eso estoy documentando la posibilidad de, cuando hay necrosis del músculo, ¿cómo se llama? Y el pigmento sería mioglobina, ¿no? Mioglobina pasa a los túbulos renales. ¿Cómo se llama? Rhabdomiolisis. ¿Debe estar por acá? No piden tanto, no piden tanto. Sí está, rhabdomiolisis. Esta es la respuesta. Insuficiencia renal aguda, intrarrenal por rhabdo. Yo he visto un caso, no sé si me van a creer, que no era politraumatizado y hizo rhabdomiolisis. Y hizo rhabdomiolisis, ¿por qué? Por un estatus epiléptico. Un estatus epiléptico que el paciente convulsiona cada rato y no recupera el nivel de vigilia. Y a cada rato eso hay que epaminizarlo, el paciente. Fueron tantas las convulsiones que hizo daño muscular. No sé, hay casos reportados también, daño muscular y con niveles incluso más altos del CPK. Pero menos mal que era joven y no necesitó diálisis. ¿Cuál es la cosa más frecuente de insuficiencia renal aguda? En este caso es la isquemia, necrosis tubular post-isquémica. Eso. ¿Cuáles síntomas se llaman característicos de los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda tóxica? Lo tengo que buscar acá la excreción fraccionada mayor de 1. Ya entramos a un par de diapositivas. Las complicaciones. Una complicación es hiponatremia. Una hiponatremia hipotónica. Hay una disminución de la osmolaridad debajo de 275, para otros debajo de 280 millimol por litro. Y vean acá, en 2 palabras no. ¿Cómo me doy cuenta que este paciente con incuria renal aguda tiene hiponatremia? Es por la alteración de la conciencia, por un síndrome confusional agudo que también se llama delirio. El paciente entra en delirio. Pero eso ocurre, ojo, estamos hablando de la variable solo hiponatremia, porque la uremia también lleva al delirio. Y ven acá, ¿cuándo es que aparece el delirio? Cuando el sodio está por debajo de ¿cuánto? De 125. En una hiponatremia aguda. ¿Cuándo es hiponatremia aguda? Cuando está dentro de las primeras 48 horas. Si, pregunta de examen, si el paciente tiene hiponatremia y inicia con delirio, ¿en cuánto estará el sodio? Entonces 125. Menos de 125 miligramos por litro. Y lo que les voy a decir después, ahora, sí ha sido pregunta de examen. O sea, en mi cabeza se quedan las preguntas de examen, que es la siguiente. Y yo las comparto con los estudiantes. ¿Qué te dicen? El paciente viene por convulsiones. Paciente que tiene hiponatremia y viene por convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Y te preguntan, ¿cuánto estará el sodio? Y vean, convulsiones ya es muy severa, menos de 115. Pregunta de examen. Y menos de 125, delirio. Menos de 105 ya premorte. Esto respecto al sodio. ¿Y a qué se debe? A retención de agua y sodio. Aumenta el agua, aumenta el sodio, pero a predominio de agua, por eso se llama hiponatremia hipervolémica. Con un sodio urinario, si es renal, mayor de 20 miligramos por litro.
Esto es lo que digo, acá encajaría acá, con edema, por aumento del agua corporal total y del sodio corporal total, pero a predominio del agua corporal total. Le pido sodio urinario, en este caso tendría que ser más de 20 milicorrientes por litro. Ahí está la injuria renal aguda, la ARC. Aparece otro biomarcador acá, es la copeptina. ¿Lo ubican? La copeptina es un precursor de la vasopresina y aquí va a estar aumentado. La hiponatremia volémica con sodio urinario mayor de 20, volémica es esta, ¿no? Agua corporal total aumentada con sodio corporal total normal. Depende del sodio urinario. Vamos a lo más frecuente. Sodio urinario mayor de 20 con una osmolaridad urinaria mayor de 100. CIHAD. La causa más frecuente de hiponatremia en hospitalización, acá o en la China, es CIHAD. Lo vemos frecuentemente. Entonces acá dicen, ¿cuál es la causa? Todas son causas de hiponatremia volémica, pero la más frecuente es CIHAD. Por último, para despedirnos, el AGA. Yo tengo estas láminas, las he compartido, pero las he compartido no como láminas, las he compartido como un PDF donde explico, cada lámina la explico. Yo espero, cuando comparto con los alumnos, que hagan efecto multiplicador y les llegue. Antes tenía más comunicación con el delegado. El delegado se comunicaba conmigo y yo le mandaba información. Ahora estoy enviando un link. Si no les ha llegado, traten de comunicarse conmigo para enviarle el link para que accedan a esta información. La información está en cualquier lado, muchachos. Cualquier lado de información. Lo importante es la información que sea más didáctica, que no te haga perder tiempo ni energía. Ese tipo de información ustedes necesitan. Información depurada, sistematizada y que te permita incluso motivarte para seguir investigando. Esa es mi idea, por lo menos. Los he hecho en forma de casino. Es solamente algunas láminas, no es todo, por supuesto, no es la clase de haga. Acidemia. Aquí yo espero que el paciente esté en acidemia. Menos 7,35 el pH. Que no es lo mismo que acidosis, pregunta clásica. Acidemia es la disminución del pH y acidosis es el proceso fisiopatológico que produce la disminución del pH. ¿Puede haber acidosis con pH normal? Sí, cuando está compensado. ¿Puede haber acidemia con pH normal? No, porque eso no existe en este planeta. Luego, una vez que sabes que está en acidemia, pongo esta relación. pH es igual, paso 2. pH es igual a bicarbonato entre PC2. Si esta pH que está disminuido, o sea, acidemia, se debe a una disminución del numerador bicarbonato, es una acidosis metabólica. En cambio, si la acidemia se debe a un aumento del denominador PC2, es una acidosis respiratoria. Lo que espero encontrar acá es una acidosis metabólica, es decir, por disminución del bicarbonato. Y después ya, acá, cuando ustedes planteen esto, les sugiero, no se queden nada más con la conclusión. Tiene una acidosis metabólica, añunga aumentado, más alcalosis respiratoria, etcétera, etcétera. No se queden con eso. Planteen cuál es el mecanismo. Por ejemplo, acá, si tengo una acidosis metabólica con añunga aumentado, tengo dos posibilidades. Entonces me acuerdo de mi esquema. Ese esquema deberían tener ustedes. O es por aumento de producción de hidrogeniones o por una disminución de excreción renal de hidrogeniones. Acá tengo que utilizar la memoria. Cetoacidosis, acidosis láctica o intoxicaciones por monóxido de carbono en los incendios que de vez en cuando se producen acá en Lima, o lo que toman los vecinos del Hospital de Mayo, alcohol metílico. Toman ahí los vecinos, los borrachitos que están en el parque, 51% de alcohol metílico con 49% de alcohol metílico, y cuando se equivocan, terminan en emergencia. Y luego la excreción renal de ácido, la disminución por RC, ese es el mecanismo. A veces tienen de los dos mecanismos. Y después ya acá utilizan ya el paso 4 para el disturo mixto, esta fórmula acá. Bicarbonato, el peso esperado, bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, y ahí está cómo se interpreta. Y por último,
el paso 5. Todo paciente que tiene un magnum gap mayor de 15, calcula el tercer distrito. Yo entiendo que ustedes ya deben estar duchos en esto, ¿no? Simplemente estoy mencionando algo que ustedes deben estar combinando. Pero, si no, les comparto esto, que les puede ayudar. Ya que tienen dos maneras, calcular el bicarbonato corregido o el gap delta. Y ahí está la forma como interpretar. Más fácil, ¿dónde? Y termino con una frase de una filósofa Díaz que decía: vive la vida y no dejes que la vida te viva. Gracias. Perfecto.